El petróleo está a punto de superar los $100 por barril. Otra vez. Pero esta vez es diferente. Esta vez no es solo gasolina cara. Esta vez hay algo bloqueado que, si no vuelve a abrirse en los próximos días, va a afectar lo que pagas en el supermercado, lo que reciben las familias por remesas y lo que cuestan los alimentos básicos en toda nuestra región. El estrecho de Hormuz, una franja de 34 kilómetros de agua entre Irán y Omán, está prácticamente cerrado desde el 4 de marzo. 50 días. 50 días en que el 20% del petróleo mundial no puede circular con normalidad. Y hay algo que los medios no están explicando bien. El problema no es solo el petróleo. Hay algo más que viaja por ese estrecho que te afecta de forma directa, aunque no tengas un auto, aunque no uses combustible. Lo vamos a ver hoy. En este video vas a entender, primero, qué es realmente lo que está cerrado en Hormuz y por qué importa más allá del precio de la gasolina. Segundo, cómo esto afecta de manera específica a América Latina, España y a los millones de latinos que envían dinero a sus familias desde Estados Unidos. Y tercero, ¿qué 3 cosas concretas tiene sentido considerar esta semana para proteger tu economía personal? Y hay un dato que voy a mostrarte más adelante, un número que cuando lo vi tuve que releerlo, que cambia completamente la forma en que hay que ver esta crisis. Una familia en nuestra región fue al mercado esta semana. El precio del maíz subió, el del aceite subió, el del transporte para llegar al mercado subió. No por razones locales, por una guerra que está ocurriendo a más de 10.000 kilómetros de distancia. Esto no es anécdota. Es el mecanismo más directo que conecta una guerra en el Medio Oriente con el bolsillo latinoamericano. Vamos a los datos. Primero, el 4 de marzo de 2026, Irán declaró el estrecho de Hormuz efectivamente cerrado. Desde entonces, el tráfico de barcos cayó de 130 por día a solo 6, una reducción del 95%. Eso equivale a bloquear la arteria principal de la economía energética global. En términos prácticos, 13 millones de barriles de crudo, condensados y gas natural dejaron de circular cada día. Más de 500 millones de barriles acumulados desde el inicio de la crisis. Ahora bien, hay una cifra detrás de esto que casi nadie está mencionando, y es la que explica por qué esta crisis va a durar más de lo que los gobiernos quieren admitir. Segundo, el Golfo Pérsico no solo produce petróleo, produce el 45 a 50% del comercio marítimo mundial de urea, el fertilizante de nitrógeno que usan los agricultores para que sus cosechas rindan. Y aproximadamente 1/3 de todo el fertilizante que se comercia internacionalmente pasa por ese estrecho. Desde que comenzó la crisis, los precios de la urea subieron 50%, y las cadenas de suministro de fertilizantes no tienen reservas estratégicas como sí las hay para el petróleo. Tercero, el Banco Mundial reporta que la TAM crecerá solo un 2,1% en 2026, ya por debajo de lo esperado. Esta crisis energética presiona ese número aún más hacia abajo. México, que preveía crecer 1,3%, podría registrar contracción en el primer trimestre. Pero, ¿por qué ha pasado esto exactamente? La respuesta tiene que ver con décadas de dependencia energética que nadie quiso resolver. Y cuando lo entiendas, vas a ver por qué el problema es más difícil de resolver de lo que parece. Para. Respira. Piénsalo así. El estrecho de Hormuz es como una manguera. Una sola manguera que conecta el grifo más grande del mundo, el Golfo Pérsico, con el resto del planeta. Esa manguera no tiene alternativa real. No hay otra de ese tamaño. Y ahora alguien la pisó. ¿Cómo llegamos aquí? El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares directos sobre instalaciones iraníes, la operación Epic Fury. En respuesta, Irán activó su capacidad de negar el paso por el estrecho. Mines subacuáticas, botes de la Guardia Revolucionaria, 26 ataques confirmados sobre buques mercantes desde entonces. El problema estructural es este. Solo Arabia Saudita y Emiratos Árabes tienen rutas alternativas limitadas por tierra. El resto, Irak, Kuwait, Qatar, Irán mismo, no pueden exportar sin pasar por ese estrecho. Ahora la cadena de transmisión hacia nuestra región. El estrecho cerrado reduce el suministro de gas natural del Golfo. Eso significa que las plantas de fertilizantes del Golfo, que usan gas natural como materia prima, bajan su producción. Y eso se traduce en menos urea disponible en el mercado global, con precios un 50% más altos. Y eso impacta directamente en tu bolsillo porque los agricultores de Brasil y Argentina, que producen soya, maíz y trigo para el mundo, ahora pagan más por insumos. Esos costos van al precio final de los alimentos.
Cuando vi este número tuve que releerlo 2 veces. Si el conflicto continúa hasta mediados de 2026, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU proyecta que 45 millones de personas adicionales podrían unirse a los 300 millones que ya no tienen suficiente para comer. 45 millones de personas. Eso es toda la población de Colombia. Si llegase hasta aquí, ya tienes más contexto sobre esta crisis de lo que ofrecen la mayoría de los noticieros convencionales. Ahora bien, hay algo que los analistas no están diciendo en voz alta. Los medios presentan esta crisis como un conflicto del Medio Oriente que afecta a los precios del petróleo. Pero eso es quedarse con la mitad del análisis. En mi lectura, esta crisis tiene 2 golpes, no uno. El primero es inmediato. El petróleo sube, la gasolina sube, el transporte sube. El segundo es retardado, más silencioso y más peligroso para América Latina en particular. Los fertilizantes escasean justo antes de la temporada de siembra del hemisferio norte. Los efectos en los precios de alimentos no se sentirán en su totalidad hasta el segundo semestre de 2026. Eso significa que cuando los noticieros empiecen a hablar de crisis alimentaria, el daño estructural ya habrá sido hecho semanas antes. ¿Quién gana y quién pierde en América Latina? Colombia y México son exportadores netos de petróleo. En papel, deberían ganar. Pero Colombia vio caer su índice Colcap 4,4% en los primeros 2 días de la crisis, porque los capitales huyeron a activos refugio, debilitando el peso colombiano frente al dólar. Cada dólar adicional por barril genera 100 millones de dólares en ingresos para Colombia, pero también genera inflación importada y encarece sus propias importaciones. México, el cuarto mayor productor de América, tiene un mecanismo de cobertura del precio del petróleo que lo protege parcialmente. Pero importa la mitad de su gasolina desde Estados Unidos, y su PIB ya venía frágil. Proyecciones de crecimiento que cayeron de 1,8% a potencialmente negativo en el primer trimestre. Argentina enfrenta una vulnerabilidad particular. Importa el 15% de sus fertilizantes desde la zona de guerra. El combustible ya era 8% más caro antes de que el conflicto escale. Para Milei, que prometió que la inflación desaparecería a mediados de 2026, este es un factor externo que puede desestabilizar toda su narrativa. Ahora que entiendes por qué, la pregunta importante es, ¿qué viene a continuación? Y uno de los 2 escenarios que voy a mostrarte afecta directamente tu dinero en los próximos meses. Voy a explicarte esto con 2 escenarios concretos, sin eufemismos. Escenario base, más probable según los analistas. Conflicto con ceses de fuego intermitentes, Hormuz parcialmente operativo. El Brent se estabiliza entre 90 y 95 dólares por barril. La inflación en la eurozona, que incluye España, sube aproximadamente un punto porcentual adicional. El Banco Central Europeo retrasa los recortes de tipos que muchas familias españolas con hipotecas variables estaban esperando. Para España, que registraba inflación del 1,9% antes de la crisis, este escenario podría llevar los precios otra vez a niveles incómodos. Los carburantes son el primer canal, pero el segundo, alimentos, transporte, logística, llega en semanas. Y hay algo más que voy a mostrarte en un momento, algo que afecta directamente a los millones de latinos que envían remesas a sus familias, que es quizás el impacto más silencioso de toda esta crisis. Para los latinos en Estados Unidos, el escenario base implica inflación persistente, que ya supera el 4,2% según revisiones recientes de la OCDE. Cuando los precios suben en Estados Unidos, el poder adquisitivo de los salarios cae. Y menos poder adquisitivo significa menos margen para enviar dinero a casa. Las remesas, que superan los 150,000 millones de dólares anuales hacia América Latina, son un amortiguador económico para decenas de millones de familias. Ese amortiguador se comprime cuando el costo de vida en destino sube. Escenario negativo, no descartado por el FMI. Conflicto se extiende al segundo semestre. Brent supera 120, potencialmente hacia 170 dólares por barril. El comercio mundial de mercancías se desacelera de 4,7% en 2025 a menos del 2% en 2026. El crecimiento global cae de 2,9% a 2,6%, rozando la línea de lo que técnicamente se considera estancamiento. Para países de Centroamérica, que importan casi todo su combustible y dependen de las remesas de sus connacionales en Estados Unidos, este escenario puede ser devastador. Tengo que ser honesto con ustedes sobre algo. Nadie puede predecir con certeza cuánto tiempo durará este conflicto. Cada ciclo de los últimos 50 días ha tenido escalada, flecha, ceasefire, flecha, esperanza, flecha, nueva escalada. El ciclo más reciente, el viernes Irán anunció el estrecho abierto, el sábado volvió a cerrarlo. Lo demuestra perfectamente. Lo que sí sé es esto. Incluso si se firmara un acuerdo mañana,
Los expertos advierten que los mercados energéticos tardarían meses en recuperar el nivel de suministro previo. La demanda acumulada de reservas estratégicas que los países tendrán que reconstruir mantendría los precios elevados incluso post-conflicto. Todo esto suena muy difícil de controlar, y en gran parte lo es. Pero hay 3 cosas concretas que tiene sentido considerar esta semana, y una de ellas la puedes hacer hoy, sin necesidad de ser experto en finanzas. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una imagen completa que la mayoría de personas que vieron el titular de esta noticia no tienen. Eso vale. Ahora, ¿qué hacer con eso? No te voy a decir que compres barcos de petróleo ni que inviertas en futuros del crudo. Lo que sí creo que tiene sentido para la persona que nos ve en nuestra región, acción 1. Revisar tu exposición a la inflación de alimentos. Si tienes un presupuesto familiar ajustado, considera que los precios de alimentos van a seguir subiendo durante los próximos 3 a 4 meses como mínimo. Incluso si el conflicto se resuelve pronto, porque los fertilizantes escasos afectan la cosecha que llega al mercado en julio, agosto y septiembre. Ajustar el presupuesto ahora es más fácil que hacerlo cuando los precios ya subieron. Acción 2. Si envías o recibes remesas, monitorea el tipo de cambio esta semana. La mayor volatilidad en el dólar como activo refugio versus monedas latinoamericanas crea ventanas de tipo de cambio que pueden ser favorables o desfavorables según el momento. No te digo que especules. Te digo que si tienes una transferencia pendiente, el momento importa. Acción 3. Si tienes ahorros en efectivo o cuentas sin rendimiento, este es el momento de evaluarlo. Cuando la inflación sube, el efectivo quieto pierde valor en tiempo real. En España, con inflación potencialmente de regreso al 3%, 10.000 euros en una cuenta sin rentabilidad pierden el equivalente a 300 euros de poder adquisitivo en un año. En América Latina, con presiones inflacionarias adicionales, ese efecto se amplifica. No es necesario hacer movimientos grandes. Pero hacer nada cuando la inflación está activa y al alza es, en los hechos, una decisión de perder dinero lentamente. Hay algo que encuentro profundamente revelador de esta crisis, y creo que es el dato más importante de todo lo que hemos visto hoy. El estrecho de Hormuz tiene 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. 34 kilómetros. Y esos 34 kilómetros están determinando si 45 millones de personas adicionales pasarán hambre, si las hipotecas en España van a bajar o a subir, si las remesas que sostienen a millones de familias latinoamericanas van a alcanzar para más o para menos. 34 kilómetros. La economía global no tiene redundancia real. Eso, en sí mismo, es el mayor problema estructural. Lo que venga en los próximos días con las negociaciones en Pakistán va a determinar cuál de los 2 escenarios se materializa. Y sea cual sea el resultado, lo que aprendimos hoy sigue siendo válido. Entonces, para cerrar los 3 puntos que te prometí al inicio. 1. El estrecho de Hormuz no es solo una crisis de petróleo. Es una crisis de fertilizantes y por lo tanto de alimentos que va a golpear con retraso. 2. América Latina, España y los latinos en Estados Unidos están todos expuestos, aunque de formas diferentes. Los países importadores de energía y alimentos son los más vulnerables. Los exportadores como Colombia y México ganan en papel, pero también absorben inflación importada. 3. La volatilidad de los próximos meses en precios de alimentos, tipos de cambio y remesas tiene acciones concretas y simples que se pueden tomar esta semana. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿En qué país están viendo esto y cómo están sintiendo esta crisis en su economía diaria? ¿Están viendo precios subir ya en el supermercado? ¿O todavía no lo han notado? Cuéntenme en los comentarios. Quiero leer sus respuestas porque es la mejor forma de entender cómo se está transmitiendo esto en distintas partes de nuestra región. La próxima semana voy a publicar algo que va a cambiar la forma en que ven las inversiones en tiempos de crisis energética. No es lo que normalmente se recomienda. Activen la campana para no perdérselo. Si este análisis les fue útil, y creo que lo fue, denle like para que YouTube lo muestre a más personas en nuestra región que están buscando entender qué está pasando. Y si no están suscritos todavía, este es el momento. Hasta la próxima.